Bueno, para finalizar y antes de irnos, a comer, pues vamos a presentar la última ponencia, conferencia de este ciclo, y vamos a darle la bienvenida al doctor Francisco Ríos Rincón, amigo de Amexitec, compañero, y nos va a platicar sobre la acreditación de la canal y de la carne de bovinos procesados en establecimientos TIF del noroeste de México, certificado de exportación. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, responsable del cuerpo académico consolidado por producción y calidad de los productos pecuarios de 2004 a la fecha. Es miembro fundador de la Red Internacional de Nutrición y Alimentación de Rumiantes y fue presidente de Amexitec en el periodo 2012-2014. Denos, por favor, la bienvenida. Bien, buenas tardes. Pues es un gusto estar por acá, nuevamente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Pues la investigación es una de las actividades más llamativas, más importantes en esta actividad de la industria pecuaria. Es versátil, nos permite identificar áreas de oportunidad y de igual manera nos permite involucrarnos con la industria, nos permite involucrarnos también con el sector social. De esta manera, pues en esta oportunidad, y voy a ser un poco acelerado, dado que es la última plática y generalmente están pensando ya en la comida, quisiera presentar rápidamente... A ver, vamos a ver. ¿No avanza? ¿Dónde punto? Esta tecnología no me funcionó, nomás. A ver. ¿Me pueden apoyar? Ya. No avanza. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? A ver. Hacia adelante. Sí, hacia adelante. Sí, Ajá. ¿Sí avanza? Así no funciona. No funciona. No, déjeme prender. Sí. Sí, que la pasen, ¿no? Es más fácil. Siguiente, por favor. ¿Tienen hambre ya? Si me apoyan. A ver, ¿y ahora sí? Ok. Bien, en el tema de la exportación de carnes, hace un rato estuvo trabajando una ponencia muy interesante de los requisitos que existen para lograr precisamente esta certificación de las plantas productoras de carne en nuestro país. Entonces, como datos adicionales a esto, quisiera comentarles que en los últimos años la producción intensiva de carne bovina ha alcanzado un nivel récord impresionante, dado que para 2007 se ubicó en un máximo histórico, ahí lo especificamos, de 61.3 millones de toneladas, y esto representa un incremento anual de 1.4% a nivel mundial. Y en México, ¿verdad?, esta tasa de crecimiento fue del 1.8% en el periodo de 2007 a 2016, y esto se ubicó también en un máximo histórico de 1.91 millones de toneladas de carne, un incremento promedio de 1.6%. Gracias a esto, México ocupa la octava posición a nivel mundial y la participación en el mercado internacional es del 3.1%. En esta gráfica podemos nosotros apreciar la producción de carne bovina desde el año 2007 y hasta el estimado proyectado en 2007, datos del CIAP Zagarpa y Zagarpa, donde ahí se especifica pues dónde alcanza en este año 2017 el máximo histórico de casi 2 mil millones de toneladas de carne. En esta gráfica les quiero comentar rápidamente cómo se ubican los principales estados productores de carne bovina en México por años, destacando principalmente el estado de Veracruz, Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí. Sinaloa ocupa el quinto lugar. En cuanto a la oferta y demanda de carne, tenemos algo muy interesante. En esta gráfica observamos en el color azul cómo se da la producción y cómo ocurre la importación de carne. Esta ha venido básicamente la producción creciendo, aunque la importación prácticamente se ha mantenido. Y por otro lado, en cuanto a la demanda de carne, esta
lo observamos que ha sido creciente en los últimos años, y en relación con las exportaciones, pues estas han ubicado un lugar muy importante en el panorama de la producción de carne bovina. En cuanto al consumo de carne, ya también se describió en la plática que se trató acerca del consumo de carne de aves, pues la carne de aves sigue ocupando un lugar muy interesante y primordial en la alimentación de los mexicanos, y seguida básicamente de la carne de cerdo, y se observa un descenso en la carne de bovino. Esto tiene una explicación muy natural, es una tendencia que ha ocurrido a nivel mundial, en donde se ha preferido el consumo de carne de pollo, y también la tendencia ha sido hacia el consumo de otras carnes por cuestiones económicas, fundamentalmente. En cuanto al comercio exterior de la carne bovina, en el periodo 2007 a 2017 observamos esa tendencia, ¿verdad? En color azul claro observamos marcadamente un incremento, salvo en el año 2013 un descenso, pero en los siguientes años se ha mantenido un crecimiento sostenido en cuanto a las exportaciones de carne bovina, y aquí fundamentalmente en cuanto a importaciones se observó un paulatino descenso en los primeros años en la primera década del 2000, del año 2000, y enseguida, del siglo XX, y luego ya seguimos en un poquito de ascenso. En este periodo, en 2007 a 2016, la tasa promedio de exportaciones crecieron en un 27.1%, y las ventas al exterior pasaron de 28,000 toneladas de carne en 2007 a 183,000 toneladas de carne en el año 2016. En 2007 se exportó el 1.7% de la producción nacional de carne, y en 2016 esta fue de 9.7%. ¿Con cuáles países se tiene principalmente hasta el momento convenios para exportación de carne a través de los procesos de certificación? Pues el principal siguen siendo los Estados Unidos con un 91.6%, le sigue Japón con el 4%, Hong Kong, una economía emergente, con 1.9%, y Canadá representa el 1%. Dentro de los países que también mantienen convenios comerciales con México, y algunos de reciente tratado, viene siendo Vietnam, por ejemplo, algunos países asiáticos, y sí mantienen relaciones muy importantes ahora con la apertura comercial que se tiene con la península arábiga, y también se está trabajando fuertemente en el sistema Split System para trabajar principalmente la exportación de carne de la Comunidad Europea. Bueno, ya particularmente en el caso que nos ocupa, los corrales de engorda en nuestro estado, en Sinaloa, se finalizan 195,000 bovinos por ciclo, y anualmente son 2.1 ciclos por año. Esto equivale a un número aproximado de 410,000 cabezas de bovino finalizados al año. Esto nos da más o menos, con los 3 establecimientos tipo inspección federal que existen en la región, un promedio de 7,000-8,000 cabezas procesadas por semana en esos establecimientos, que en 52 semanas que tiene el año nos dan este aproximado de 410 a 415,000 cabezas procesadas en los establecimientos tipo inspección federal que están certificados para exportar carne bovina. Y algunos de los principales cortes de carne que se exportan a estos países está, por ejemplo, lomo plano o New York, ribeye. Las arracheras o fajitas tienen una amplia aceptación, centro de paleta y otros que significan una derrama económica importante para las plantas exportadoras. Y también quisiera comentarles que no solamente se exportan productos cárnicos, sino algunos coproductos que tienen amplio interés, como el caso de la lengua bovina, que tiene una aceptación que incluso es más, su precio al público es más costoso que un kilo de ribeye. Por ejemplo, la lengua cuesta ahorita 296 pesos el kilo, un kilo de ribeye vale, que les gusta, 230. Entonces es magnífica oportunidad comercial lo de la lengua. El caso de vísceras, por ejemplo, el intestino delgado alcanza precios muy interesantes en el mercado internacional, y hasta los huesos, por ejemplo, el hueso que se obtiene de la rótula, que se conoce como hueso perico, tiene un amplio mercado en los países asiáticos. Yo preguntaba por qué el hueso tiene mucho mercado en esos lugares, y es que forma parte de la tradición y cultura culinaria de esos lugares, en razón de la sobrevivencia por etapas de guerra y hambruna que vivieron en esos países, y sigue siendo una
pues un platillo muy favorecido por los consumidores, sobre todo de Corea del Sur. En estudios previos, ¿verdad?, que se han hecho en México, pues se ha determinado que la calidad fenotípica y genotípica de los animales productores de carne, en este caso los bovinos, es muy variable, y también la diversidad de sistemas productivos, así como el manejo de la alimentación y la inclusión de promotores de crecimiento. El esquema típico de producción de carne bovina finalizada en corral recoge algunas de las ventajas tecnológicas que provee precisamente tanto la industria que desarrolla promotores de crecimiento como la implementación de los rastros tipo inspección federal y las tecnologías de sacrificio, corte y conservación de la carne para exportación. Anteriormente se tenía la idea de que en México existían zonas muy específicas en la producción de carne bovina. Sin embargo, con esas tecnologías hoy encontramos engordas tecnificadas a lo largo y ancho del país. Entonces esto, por ejemplo, encontramos engordas de ganado bovino finalizado en corral en Mexicali, con un clima extremo, en Hermosillo, no se diga, en Culiacán, pues el infierno, en San Luis Potosí, Veracruz, Nuevo León, la comarca lagunera, Michoacán, que se han convertido en enclaves ganaderos de finalización de corral. Aquí lo importante de la caracterización de las canales bovinas que se producen, muchas de las veces nos dan una especie de fotografía del momento, dado que no existe en México una sistematización de la producción de becerros, puesto que algunos corrales de engorda, si no es que todos, se alimentan o toman su sustento base, que es el becerro, de distintas regiones ecológicas de México. Por ejemplo, en Mexicali se está teniendo muy fuerte el auge de engordar becerro pinto de negro, o sea, becerro Holstein, y que proviene de las cuencas lecheras de Chihuahua o de la Laguna. En Sinaloa, por ejemplo, el ganado proviene de varios estados del país. Michoacán, por ejemplo, aporta un número importante de becerros. Durango, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, y a veces hasta regiones tan lejanas como Chiapas. Entonces eso hace que el ganado tenga una variación muy importante en cuanto a su presentación fenotípica y su origen. Hay algunos momentos de la economía mexicana en que esta se deprime y entonces el ganadero echa mano de lo que tiene, que son sus animales, y los envía a las zonas de engorda ubicadas en estas regiones. Entonces hay mucha inconsistencia en la información porque no todos los animales provienen del mismo origen, no son de la misma edad, los tipos raciales ya lo conocemos, son sumamente diversos, por lo tanto varía mucho su rendimiento y varía mucho su calidad, y es casi prácticamente difícil establecer pues precios diferenciados para la carne bovina en razón de estas características. Entonces nosotros tomamos una fotografía del momento cuando llegan a los corrales de engorda de finalización de Culiacán diferentes tipos de ganado, que lo vamos a ver más adelante, y nos planteamos un objetivo que fue caracterizar precisamente la calidad de la canal y la carne con base a sexo, edad y grupo racial de bovinos que fueron sacrificados en una planta tipo inspección federal que está certificada para exportar. A manera de ubicarnos físicamente, geográficamente, pues el estado de Sinaloa está ubicado en la región noroeste del país. El clima, pues ya lo sabemos, es un clima muy seco, muy cálido y con un régimen de lluvias nada más localizado en el verano. Esto hace que del lugar, pues que el verano sea sumamente cálido, el invierno sea más o menos cálido, entonces no hay mucho para dónde correr, ¿no? Y esto nos ha dado pauta a que la producción de carne de bovino en corral de engorda pues tenga sus propias características, ¿no? De hecho, pues nosotros hemos estado haciendo una serie de seguimientos. Yo creo que más adelante en otro evento vamos a comentarles resultados que hemos manejado, incluso más adelante una plática de unas muchachas de Culiacán que nos va a hablar sobre el tema de bienestar del ganado en estos climas. Y hemos trabajado con otros temas relacionados con los rendimientos, ¿no? Entonces nosotros registramos aleatoriamente datos de 711 bovinos, incluye 448 machos, 263 hembras.
Antes de ingresar al cajón de aturdimiento se registró un número que se les asigna de manera consecutiva y las características raciales. Los bovinos, aprovechando esa recta que hubo, vamos a hablar en términos beisbolísticos, de que ganado entró de diferentes partes, sobre todo Durango y Chihuahua, trabajamos una clasificación de razas de esta manera, británicas, donde clasificamos a las razas con habilidad o aptitud cercana al Angus y al Hereford, las razas cebuinas, el Brahman y los criollos que están ahí presentes, razas continentales como Limousin, Cimental, Charolais y Suizo, y las sintéticas como Simbra, Brangus, Beefmaster, Chabrai. Y esto nos dio una oportunidad de conocer que esos tipos raciales ocasionalmente llegan a las engoras, no todo el tiempo llegan este tipo de ganado, sino que de manera ocasional lo hacen, ¿no? Cuando se hizo el sacrificio del ganado, nosotros registramos la dentición con base en lo que establece Senacica para determinar la edad con base en la fórmula dentaria en animales menores a 30 meses y los animales mayores de 30 meses. En las plantas que están certificadas para la exportación, obviamente el ganado que tiene más de 30 meses de edad no clasifica para este tipo de su carne, para este tipo de actividad comercial, y en razón de las restricciones sanitarias por la encefalopatía espongiforme bovina. Y en la línea de ingreso, siguiendo la metodología de Rubio, Lozano 2013, trabajamos la madurez fisiológica de la canal, espesor de grasa dorsal, ojo de costilla, área de ojo de la costilla, el nivel de marmoleo, la estimación de la grasa renal y pélvica, largo y ancho de jiba para estas canales, ¿no? Aquí nos apoyamos nosotros en la parte estadística para, primero, pues, trabajar lo que vendría siendo para trabajar el análisis de la varianza. Se trabajó primeramente el ajuste de las variables de peso canal caliente, altura de la jiba, grasa pélvica, AOC y espesor de grasa para probar la normalidad y homogeneidad de las varianzas, y ya una vez que se probó la normalidad se trabajó este modelo mixto donde se incluyó el grupo racial, el sexo, la edad y las interacciones que pudiera haber entre cada uno de sus factores. Y luego, para evaluar el efecto del sexo, edad y madurez en las características fisicoquímicas de la carne, se utilizó este modelo donde se incluyó la media, el sexo, la edad, aquí no me acuerdo, marmoleo y el oro estándar, ¿no? Para las variables de madurez y marmoleo se trabajaron con la prueba de Chi cuadrada y las medidas fueron analizadas mediante la prueba de tubo. Aquí les voy a compartir algunos de los resultados. Primero trabajamos esto, que fue los valores de probabilidad para las características de la canal. Obviamente aquí el grupo racial se incluyó como una covariable. Aquí tenemos entonces que el sexo influye en el largo de la jiba, en la altura, en el área de costilla y en el espesor de grasa dorsal. La edad determina, bueno, lo que es el espesor, la grasa renal pélvica. Y finalmente el peso de la canal caliente influye en el largo de la jiba, altura, la grasa y el área de ojo de la costilla. Cuando trabajamos los valores medios para las características por grupo racial, siguiendo la clasificación ya descrita por británicas, continentales y cebuinas y sintéticas que observamos, pues el peso de la canal fue similar entre los 4 grupos raciales. El largo de la jiba mostró una importante diferencia con respecto a las cebuinas, lo mismo que en la altura y lo mismo que en la grasa renal. Y para el espesor, espesor de la grasa, las razas británicas mostraron un valor mayor que el resto de los grupos. Aquí se trabajó las medias de las características de la canal por grupo racial y el sexo de los animales, hembras y machos por grupo, ¿verdad? Y aquí las literales, está un poquito complejo este cuadro, tiene mucha información, pero puedo dar un ejemplo aquí rápido. En el caso de las razas británicas por sexo, ¿verdad? El largo de la jiba fue similar, la altura varía entre machos y hembras, la grasa es similar y el AOC tiene una variación entre machos y hembras y el espesor de grasa es similar entre sexos. Por ejemplo, aquí también para, no sé, razas cebuinas, que son las que predominan aquí en nuestro país, tenemos que fueron 20 hembras, 142 machos. El largo de la jiba es superior en machos, así como la altura también. La grasa renal pélvica es igual, el área de costilla es igual,
y hay variación en cuanto al espesor de grasa, predominando en las hembras. En cuanto las medidas para el valor de la grasa pélvico-renal y con relación a la edad de los bovinos dentro del grupo racial, los animales mayores a 30 meses y comparándolos con los 30 meses dentro de las razas británicas, no muestran ninguna variación. En cebuinas tampoco, pero en las continentales sí es diferente entre los mayores y menores de 30 meses. Y dentro de grupos, las continentales presentan una mayor cantidad de grasa pélvico-renal. Cuando trabajamos los valores medios de las características físico-químicas de la carne, aquí lo trabajamos de acuerdo a la madurez de la canal. Clasificada está en A, cuando los animales tienen de 0 a 10% de porcentaje de osificación, B del 11 al 34, C del 35 al 69 y D más de 70. Como pueden ver aquí, el grupo que más canales tuvo en cuanto al valor de A, en cuanto al valor de osificación, fue el grupo A, seguido el grupo B y así sucesivamente, ¿no? Aquí únicamente cabe destacar que la capacidad de retención de agua es mayor en aquellos animales que son mayores de 35 meses de edad dentro de la categoría C de madurez. Aquí tenemos las características de calidad de la carne entre hembras y machos. Observamos solamente este detalle en el valor de A. Las hembras presentan una mejor característica de color rojo que los machos, y también en cuanto al color B y también en cuanto al valor de C. Y finalmente la capacidad de retención de agua es menor en las hembras. Aquí por edades, los grupos de 30 menor de 30 contra los mayores de 30, cabe mencionar que el valor de pH es mayor en aquellos animales menores a 30 meses comparado con los mayores a 30. Hay una tendencia en la luminosidad a favor de presentar la carne más luminosa a los animales mayores a 30. En cuanto al valor de A, los animales menores es mayor. Hay una tendencia para C en este caso, ¿no? Aquí hicimos un cálculo, nuestro asesor en estadística hizo una estimación para valores de probabilidad y porcentaje de presencia con canales con un pH mayor a 5.8. Comparando, por ejemplo, por sexo, hembras y machos, aquí observamos que hay una tendencia de una probabilidad de 12.9% de encontrar valores superiores de pH mayor a 5.8 en las hembras. Por edades, encontramos que hay un 15.9% probabilidad de que los animales menores a 30 meses presenten valores de pH mayores a 5.8, y por madurez, los animales de madurez A, la probabilidad es de 3.8%. Entonces quiere decir que animales muy jóvenes pueden ser más impetuosos y puede darnos posiblemente una mayor probabilidad de tener pH más alto, y las hembras pues también se pueden mostrar un poquito más briosas a la hora del procesamiento. Bueno, la engorda típica que sucede en estos lugares, y los animales pues provienen de distintos lugares, aunque los manejos alimenticios pueden ser similares por etapas, dado que todos reciben una etapa de reciba, una dieta de reciba, inicia luego una dieta F1, una dieta F2, 3, 4, hasta llegar a la dieta 5, en donde se incluye silpaterol como una forma de finalizar al ganado. De cualquier manera, se busca que en esta homologación del manejo alimenticio, en esta conformación de grupos de diferentes estructuras raciales, pues se mejoren de alguna manera algunas de las características de la canal, o cuando menos conocer qué tipo de características de la canal se está llegando al establecimiento. Y estamos ahorita desarrollando un trabajo en el cual estamos valorando ya los rendimientos que nos dan las canales ya en cortes primarios, o sea, clasificados por cuarto delantero, medio, trasero.
Y sobre todo, muy importante, cuál es el rendimiento que tenemos en cuanto a otros componentes que económicamente también tienen un valor dentro de la canal, y me refiero a la grasa. Sobre todo se manejan ahí en el establecimiento dos tipos de grasa: lo que se le conoce como grasa empacada, o sea, la grasa que tiene valor, que es la grasa de riñonada, que puede alcanzar hasta 12 o 18 pesos en el mercado comercial. Y la grasa merma es una grasa que no tiene, es la grasa de recorte, que prácticamente vale 50 centavos o un peso, pero que muchas veces en porcentaje de lotes procesados tiene un alto significado económico. Y por otro lado tenemos los rendimientos en hueso, ¿verdad? Hay un hueso que es aprovechable, como es el hueso blanco, que tiene un valor económico importante en el mercado, pero luego viene el hueso merma, que es el que sale de la preparación de los cortes y que se destina para otros fines, sobre todo pues para plantas de rendimiento, ¿no? Entonces, el tipo de ganado bovino que se finaliza y procesa en este tipo de corrales de engorda varía, pues, de acuerdo a la disponibilidad de ganado en las regiones productoras. En este caso, en los que proveen, como estados de Michoacán o estado de Chiapas. También esta conformación de la estructura, ¿de qué depende? Pues depende de la disponibilidad de ganado, ¿verdad? O sea, que va influenciado por los climas, por el factor climático, por ejemplo, o el factor económico. Todos recordamos que en el norte mexicano, sobre todo el estado de Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Coahuila, pues gran parte de la actividad ganadera de productora de carne se enfoca al mercado de exportación de becerros. Y cuando el mercado se contrae en los Estados Unidos, por alguna razón también económica o política, se suprime el envío de ganado a los Estados Unidos y regresa a las engordas mexicanas. O bien aquel ganado que no clasifica para la exportación se marca con una CN en el cachete y se queda para consumo nacional y llega a los corrales de engorda mexicanos. Esto, obviamente, la estructura que se tengamos de sacrificio o que se conforman en los corrales de engorda, pues va a influir básicamente en esas características de los canales. De ahí en tanto que la valoración de las canales debe ser una actividad cotidiana que debe de haberse a cabo con manera frecuente en los rastros. Actualmente el ganadero mexicano valora las canales solamente en un principio: es el rendimiento en canal. Yo meto tantas toneladas de carne en pie, de ganado en pie, me arroja un número, que es el rendimiento en canal de lote, y con eso hace sus estimaciones económicas. Ahora que se está cortando ya para exportación, pues entran otros factores, como ya les comentaba: cuánto me rinde en corte primario para exportación, cuánto me rinde en corte primario para el mercado nacional y cuánto me rinde para otros subproductos comercializables en México. Entonces, yo creo que el tema va a ser interesante que lo comentemos también el día de mañana, en la tarde, cuando hablemos aquí en este panel de los beneficios que puede tener para México implementar un sistema acorde a las necesidades productivas, acorde a las necesidades económicas, acorde a los sistemas de producción mexicano, un sistema de clasificación de canales. Entonces, por mi parte es todo. Si tienen hambre, buen provecho. Y si tienen preguntas, adelante. Un aplauso para el doctor. ¿Alguna pregunta para él? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está muy claro? Buenas tardes. Bueno, yo sí quisiera. Doctor Río, una pregunta. Adelante. Ustedes siguen sin castrar, ¿verdad? Sí, el caso de macho sigue siendo ganado entero. Ganado entero. Y hembras van como, así es. Ok. Y la otra pregunta, porque si vamos a un sistema de clasificación, obviamente introduciría una variación interesante el hecho de tener animales castrados, que propenden a una mejor calidad, aunque deteriore un poquito más el rendimiento. Así es. Entonces parece que estamos estancados en eso de progresar hacia la calidad si no castramos. No hay castración. Y hay un mercado que demanda ese producto porque es carne magra. La otra cosa es la que le iba a preguntar: ¿a qué atribuye usted que las hembras sean más proclives a llegar a carnes oscuras, tomando en cuenta el pH 5.8 o mayor? Sí, hacia arriba. No sé si hay alguna razón que ustedes puedan decirle. Sí, bueno, ahí la razón más importante
creo que tiene que ver con el manejo que se da en las plantas. Es una de las situaciones que también nos ha tocado valorar. Tiene que ver mucho con la recepción de ganado, por ejemplo. En qué horas del día ocurre. Los flujos de matanza que pueda tener por hora el establecimiento. La densidad de animales que se alojan por corral de espera. El tiempo que permanecen en espera. Son algunos de los factores que quizás las hembras sean más sensibles a resentir ese tipo de situaciones. Quiero comentarles así, en las valoraciones que hemos tenido, por ejemplo, la planta estima que el tiempo de espera máximo no debe superar las 3 horas, por la cercanía que los corrales de engorra tienen con la planta. Sin embargo, en ocasiones las plantas o las plantas tienen fallas mecánicas en algún sistema, en alguna grúa, en un elevador, y que por alguna razón demoran este proceso. Y todos sabemos que el hecho de mantener los animales procedentes, aunque vengan del mismo corral, pero segmentarlos en grupos mucho más pequeños, provoca esa interacción social animal en los corrales. Y la última pregunta, en hembras, ¿qué predominio tienes de vacas con respecto al grupo total? Hembras adultas. El porcentaje de hembras adultas varía mucho con la temporada del año, por ejemplo, o con la época del año. Por ejemplo, en este tiempo, en la época de lluvias, antes de la época de lluvias, el porcentaje de hembras se incrementa significativamente, alrededor del 40 hasta el 50% de la estructura de sacrificio. Hembras adultas. Entonces, los machos en este tiempo, básicamente se reduce la llegada de machos al corral. Se está teniendo le quiero comentar rápidamente algo, se está teniendo, con esta apertura comercial hacia nuevos mercados, los productores como que tienen el cuidado ya de reservar los machos y ya no tenerlos en un sistema en donde está todo el animalero puesto. Los están reservando, lo están clasificando ya por sin joroba o con joroba, para engordarlos bajo otro esquema y fuera del esquema, lo que sería un sistema separado, pues. Pero solamente con los machos muy jóvenes con ciertos atributos raciales. Y las hembras que vienen, por así decirlo, que es algo que estamos haciendo ahorita, doctor, le quiero comentar rápido. ¿Qué hace el silpaterol con hembras adultas? O sea, se han preguntado, ¿para qué damos silpaterol a las hembras adultas? Y ya pasó su etapa de crecimiento muscular. Entonces, es algo bien interesante que estamos por ahí estudiando. Porque la estructura que se tiene en los corrales ahorita puede ser un número muy interesante, muy grande, 40-50% de hembras. Así es. Esto lo demás te lo comento en privado. Sí, Andrés. Bueno, muchas Hay una gracias. comida. ¿Alguien más ya para terminar? ¿No? Pues damos las gracias al doctor Ríos, por favor. Y a nombre de Mexitec, muchas gracias, doctor. Está con. Muchas gracias.